gracias a Dios una vez más por esta preciosa oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Y vamos, hermanos, de inmediato a la carta de los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y conformación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en dones, y en la defensa y conformación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hermanos, hemos estado estudiando la carta a los Filipenses. No había tenido la oportunidad de ponerla aquí en el templo, pero sí por Zoom. He tenido 3 intervenciones. Y le voy a hacer una pequeña remembranza del comienzo de este estudio para refrescarle la memoria, como hace bastante tiempo ya. En la primera parte, en sí hemos titulado esto, los enemigos del gozo o los ladrones del gozo. En la primera parte vimos los 4 enemigos o ladrones del gozo, que son la circunstancia, la gente, las cosas y la preocupación. En una segunda parte vimos 4 actitudes que debe tomar el creyente para contrarrestar estos 4 enemigos. Uno es la mente sencilla, la mente sumisa, la mente espiritual y la mente segura. En tercer lugar vimos qué debemos hacer. Y ya vimos que en este estudio vimos cómo convencernos que es posible vivir una vida de gozo cristiano, a pesar de las circunstancias, la gente, la cosa y la preocupación. Vimos también cómo podemos poner todo esto en práctica en nuestra vida. Y una de las cosas que vimos fue
asegurarte de que eres creyentes. Y vemos que Pablo escribió esta carta a todos los creyentes en Cristo Jesús. Vemos en el verso 1 que dice a todos los santos. La palabra santo significa sencillamente sacado fuera, apartado, una persona apartada para Cristo. Cuando tú te entregas a Cristo, sabemos que ya no pertenece al mundo, aunque vive en el mundo, sino a Cristo. Hermano, y cada capítulo en Filipenses comienza con una de las siguientes frases: en Cristo o en el Señor. 1:1, 2:1, 3:1 y 4:1. Ahora bien, también vimos que a menos que pertenezca a Cristo Jesús, no puede tener una mente sencilla. Y eso nos lo dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. También vimos que no puede tener una mente sumisa si no pertenece a Cristo. Porque dice, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. También vimos que no puede tener una mente espiritual si no pertenece a Cristo. Porque dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. 3:20. No puede tener una mente segura si no pertenece a Cristo, porque nos dice la palabra de Dios que la paz de Dios guarda en vuestros corazones, vuestro corazón y vuestro entendimiento. 4:7. Por si alguno no lo sabe, hermanos, y recordándole que ya lo habíamos dicho, ¿cómo se hace uno hijo de Dios? Y Pablo contesta esta pregunta en Hechos, cuando se dio la situación con el carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue la respuesta que el apóstol Pablo le dio al carcelero cuando se vio en aquella situación. Otro tema que vimos fue reconocer tus errores. Otro es rinde tu mente a Cristo diariamente. Otro fue busca oportunidades en las que pueda poner tu mente a trabajar. Y en una segunda parte, o cuarta parte, mejor dicho, vamos a ver en esta noche cómo aumentar el gozo. Y comenzamos, hermanos, definiendo la palabra comunión. Esta palabra tiene diferentes significados para la gente, sin embargo, es una palabra bíblica y debemos conocer su significado en relación a la vida cristiana. La palabra comunión sencillamente significa tener en común. Pero la verdadera comunión cristiana es mucho más profunda que compartir quizá con un amigo un café, una torta, un juego de fútbol, un juego de béisbol o un partido de dominó. La palabra comunión no es simplemente, no es simple. O no es simplemente tener un trato amistoso con alguien, ni pasar tiempo placentero con una persona o con un amigo. No puede tener una persona comunión cristiana a menos que su nombre no esté inscrito en el libro de la vida, que no pertenezca a Cristo. No puede tener comunión cristiana con otro creyente. Entonces, por eso vemos que la palabra comunión
es mucho más profunda en el sentido cristiano del sentido literal que le podemos dar a la palabra. Ahora, es posible que una persona esté cerca físicamente y a la vez estar separado por kilómetros espiritualmente de otra. La fuente del gozo, hermanos, es la comunión que el creyente tiene con Cristo. Y no podemos pasar por apercibido esto. La comunión que tiene el creyente con Cristo, de ahí depende la fuente del gozo del creyente. Ahora, hermano, esta noche vamos a estar mirando 3 pensamientos en Filipenses capítulo 1, que el apóstol Pablo usa para describir la verdadera comunión cristiana. Si vamos al verso 3 del capítulo 1, dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y la palabra es: os tengo en mi mente. Hermano, no es sorprendente que el apóstol Pablo, viendo aquí en la palabra de Dios, esté pensando en otro en lugar de sí mismo. Saben que Pablo esperaba un juicio. Y a veces cuando una persona, o siempre que una persona está esperando un juicio, seguro que de Pablo era un juicio condenatorio. Y cada recuerdo de Pablo, viendo nosotros la palabra de Dios, era un recuerdo de gozo. Si usted quiere abundar más sobre eso, léase a Hechos capítulo 16. Podríamos decir que Pablo podía sentir un gran dolor quizás recordando las cosas que le sucedieron en Filipos. Ilegalmente, fue golpeado, puesto en cepo, humillado delante de la gente. Pero aún esa remembranza, hermanos, le trajeron gozo al apóstol Pablo. Porque fue a través del sufrimiento que el carcelero conoció y encontró a Cristo. A través del sufrimiento de Pablo. Y de acuerdo a la palabra de Dios vemos que Pablo recordó a Lidia y su casa, a la chica esclava que había sido poseída de demonios, y a los otros queridos creyentes en Filipos. Y cada recuerdo fue una fuente de gozo para Pablo. Ahora, hermano, vale la pena preguntarte: ¿soy yo la clase de creyente que trae gozo a la mente de mi pastor cuando piensa en mí? ¿Soy yo la clase de creyente que trae gozo a la mente del pastor o del anciano cuando piensa en mí? Esa es una pregunta que debemos hacernos como creyentes y saber que nosotros colaboramos en el gozo de otros. En el verso 5 es posible que el apóstol esté hablando acerca de la participación económica que tenían la iglesia de Filipos con Pablo. Porque Pablo en el capítulo 4, versos 14 a 19, vuelve y menciona esa parte, la parte económica. Tenemos que saber también que la iglesia de Filipos fue la única iglesia que participó con Pablo
ayudándole con el sostenimiento de su ministerio. Después ninguna otra iglesia ayudó a Pablo en el ministerio de la obra. También vemos que él menciona en el versículo 6, y se refiere al hecho de compartir sus bienes con Pablo, o sea, la iglesia, cómo compartía sus bienes con él, proveyéndole cuando estaba preso. También nos da a entender de cómo empezó esta obra, y Pablo sí estaba seguro de que el Señor continuaría y completaría la obra, porque así se lo expresa en esta carta de Filipenses a la iglesia de Filipo. Ahora bien, nosotros no erramos, hermanos, si aplicamos estos versículos a la obra de la salvación, a la vida cristiana. No somos salvos por buenas obras, y así nos lo dice Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. La salvación es la buena obra que Dios opera en nosotros a través de su Espíritu. En otra palabra, hermanos, la salvación incluye tres aspectos de su obra. Primero, de su Espíritu. En otra palabra, hermanos, la salvación incluye tres aspectos de su obra. Primero, la obra que Dios hace en nosotros, que es redención. Segundo, la obra que Dios hace en nosotros, santificación. Y tercero, la obra que Dios hace a través de nosotros, que es servicio. Debemos tener presente esos tres aspectos de la obra de Dios en nosotros los creyentes: redención, santificación y servicio. El Señor opera en nosotros esto cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora bien, esta obra, o esto que vimos aquí, continuará hasta que veamos a Cristo. Esto no es un trabajo que ya llegó y ahí quedó, no. Es un trabajo continuo. Acuérdense cuando hablamos de la redención, ya tenemos la posición de ser redimido, pero la santificación es progresiva, y ya nosotros, a través de la santificación progresiva, tenemos que dar frutos. Tenemos que dar frutos de que hemos sido salvos por Cristo. Y la obra que Dios hace en nosotros, hace a través de nosotros, que es el servicio en la obra del Señor. Ahora, hermano, cuando Cristo venga, entonces completará y la obra será terminada. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2. Le veremos tal como Él es, y ya la obra estará completada en nosotros. También, hermanos, vemos que fue una fuente de gozo para Pablo saber que Dios estaba todavía obrando en la vida de sus amigos creyentes en Filipo. Después de todo, esto es la base real para una comunión cristiana gozosa. No sé si usted ha notado en hermanos que usted dice, ven acá, pero estos hermanos no tenemos una relación, pero se preocupa por mí, me pregunta por mi familia, me regala esto, hace esto, y no tenemos una relación tan de cerca, quizá como tiene con otros hermanos. Hermano, eso es fruto de la salvación. Hermano, que el Espíritu Santo le usa y sale a relucir
la obra que Dios ha hecho en ellos. Tener a Dios obrando en nuestra vida día a día es lo que nosotros tenemos que tratar de o procurar como creyentes. Una esposa preocupada le dijo a su consejero matrimonial: realmente no sé cuál es el verdadero problema en mi hogar. El consejero le dijo: la fricción es causada por una de dos cosas. Y él, para ilustrarle a ella, levanta 2 trozos de madera de su escritorio y le dice: si un trozo se está moviendo y otro permanece inmóvil, hay fricción. Y si los dos se están moviendo pero en dirección opuesta, hay fricción. Ahora dígame, ¿cuál es el caso suyo? ¿Cuál de los dos es la causa? Ella le responde: tengo que confesar que he estado retrocediendo en mi vida cristiana. Mi esposo realmente ha estado creciendo. La esposa admitió: lo que necesito es volver a la comunión con el Señor. Hermano, muchas veces descuidamos la comunión con el Señor, que es el centro de nuestra vida cristiana, y perdemos el rumbo que llevamos espiritualmente hablando. Nos descuidamos. Cuando descuidamos la vida cristiana, entonces vienen la aflicción a nuestra vida y comienzan los problemas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, a nuestro alrededor. Tenemos que ser muy cuidadosos y no apartarnos nunca de la mirada del Señor. En segundo lugar, el apóstol Pablo, vamos al verso 7 y 8, dice la palabra de Dios: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Os tengo en mi corazón, dice el apóstol Pablo. Hermano, vamos a profundizar un poquito más. Profundizando un poquito más, porque es posible, como le decía ahorita, tener a otros en nuestra mente sin tenerlos realmente en nuestros corazones. Eso se da mucho en nuestra vida. Y el amor sincero de Pablo por sus amigos fue algo que él no podía esconder. El amor cristiano es la evidencia ¿de qué? De la salvación. Ese es el amor cristiano. Usted evidencia la salvación mostrando el amor. El amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Ahora bien, hermano, el lubricante espiritual que hace que la maquinaria de la vida trabaje sin problema es el amor sincero hacia los demás. Cuando no coordinamos la palabra amor, mire que no le estoy hablando de un amor cualquiera, sino el amor de Cristo a través de usted para los demás. Eso vamos a ir más adelante. Pues hay problemas en nuestra vida cristiana. Ahora, si usted lee esta carta a los filipenses,
puede notar cuántas veces el apóstol Pablo usa la frase todos nosotros. Por lo menos lo hace 6 veces. Esto significa que el apóstol Pablo no quiere dejar a nadie afuera. A ninguno de sus amigos, de sus hermanos, quiere dejar afuera. ¿Cómo mostró el apóstol Pablo el amor hacia ellos? El apóstol Pablo estaba sufriendo. Y era por ellos. Y su cadena era la prueba de su amor. La palabra de Dios nos manda que visitemos los presos, a los enfermos, a la viuda. ¿Por qué esos 3 renglones? No hay nada que le dé más fortaleza a un enfermo que cuando usted va a verlo. Pero no hay nada que le dé más felicidad a un preso que cuando usted va y se sienta con él a hablar un rato. Y la esperanza de la viuda es que siempre que la va a visitar algo le lleva, porque sabe que necesita, y la Biblia así nos manda que lo hagamos. Pero hermano, el apóstol Pablo no estaba en buena condición, pero nunca perdió el gozo. Nunca perdió el gozo. Él era el prisionero de Cristo. ¿Por quién? Por nosotros los gentiles. Y así nos lo dice la palabra de Dios en Efesios 3:1. Por medio del juicio de Pablo, el cristianismo iba a obtener una buena audiencia ante los oficiales romanos, ya que Filipos era una colonia romana y la decisión afectaría a los creyentes de allí, sino algo que Pablo practicaba. Y a veces decimos, bueno, pero que Pablo era un misionero, lo único que hacía era eso. Yo creo que ahora en el coronavirus todos hemos sido misioneros, porque nos quedamos sin trabajos. Y aunque no podíamos visitar quizás así como con tanta libertad, pero a veces me pregunto, ¿hicimos la obra que estamos llamados a hacer como creyentes, los unos por los otros? Mire, Pablo consideró sus circunstancias difíciles como una oportunidad para defender y confirmar el Evangelio. Y esto ayudaría a los hermanos en toda parte del mundo. Y así fue. Eso nos afectó a nosotros. ¿En qué sentido conocimos a Cristo? Y hoy somos salvos porque el Evangelio fue esparcido por todo el mundo, especialmente a los gentiles, como somos nosotros. Ahora, ¿cómo pueden los creyentes aprender esta clase de amor? Me llevo mejor con mis vecinos no salvos que con mis parientes convertidos. Me llevo mejor con mis amigos, con mis vecinos no salvos que con mis vecinos no salvos que con mis parientes convertidos, con mis hermanos. Una hermana dijo a su pastor, tal vez se necesita un diamante para cortar otro diamante, pero esto era a punto de reventar. Hermano, y quizás esa frase le parece fuerte, pero esa es la vida de nosotros, muchos creyentes.
actuamos con esa arrogancia, con ese tipo de pensamiento. Y si yo pudiera exprimirlo, y si yo pudiera esto, y si yo pudiera lo otro, o quisiera, es un deseo, el pecado. El amor cristiano no es algo que nosotros producimos, es algo que Dios obra en y a través de nosotros. Pablo amaba a sus amigos con entrañable amor de Jesucristo. Eso lo vemos en el verso 8, lo expresa el apóstol. Ahora, este no era el amor de Pablo canalizado a través de Cristo, sino el amor de Cristo canalizado a través de Pablo. Es que nosotros tenemos que dejar que el amor de Cristo corra en nuestra vida y salga de nosotros hacia los demás. El amor de Dios ha sido derramado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Cuando le permitimos a Dios que perfeccione su buena obra en nosotros, entonces estamos creciendo en nuestro amor los unos para con los otros. Pero tenemos que permitirle al Señor que nos use, ser vasija para que el Señor nos use en su obra. ¿Cómo podemos saber si en verdad estamos unidos en amor con otros creyentes? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Y es sencillo, una sola cosa. Si estamos interesados en ellos, si estamos interesados en ellos, ¿se interesa usted por sus hermanos? ¿Está pendiente del hermano que no viene? Hermano, yo no sé si a usted, pero a mí me cae este mensaje como el anillo al dedo. No nos preocupamos mucho por los hermanos. A veces lo que lo criticamos, pero fulano no viene a la iglesia. Si así que cree que se va a salvar. A veces nos olvidamos que la salvación viene de Cristo y pensamos que puede venir a la iglesia y así juzgamos a los demás sin saber la situación de ellos. Enviaron a Epafrodito a servirle, pero Pablo también estaba interesado en ello, especialmente cuando, no dice la palabra de Dios, cuando Epafrodito se enfermó y no regresó. Pablo le escribió y le dijo cuál era la situación de él. Significa que Pablo estaba preocupado por ellos. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra prueba de amor cristiano es la buena disposición de perdonarnos los unos a los otros. ¿Cuánto trabajo de esa palabra perdonar para ejecutarla? Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. 1 de Pedro 4:8. Cubrirá multitudes de pecados. Eso es ferviente amor los unos por los otros, hermanos, que nos cubre multitudes de pecados. Hermano, los creyentes que manifiestan amor, siempre experimentan gozo.
Eso es así. Mire, no confunde el gozo con la alegría ni con la felicidad. No importa las circunstancias ni la prueba que usted esté pasando. Cuando usted está en prueba, usted no siente felicidad ni siente alegría. Ahora en la prueba usted puede sentir gozo, porque el gozo solamente viene de Cristo. No debemos confundir esos términos en la vida cristiana. Esto viene como resultado del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Búsquelo en Gálatas 5:22. Y por último, hermanos, el apóstol Pablo en el verso 9 dice: os tengo en mis oraciones. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo halló gozo en los amigos de Filipo y en su creciente amor hacia ellos. Ahí encontró el gozo. También halló gozo al recordarlo a ellos ante el trono de la gracia. Cuando oramos por nuestros hermanos, hallamos gozo ante el trono de la gracia. Cuando vamos a la presencia de Dios y oramos los unos por los otros, encontramos gozo. Hermanos, tal vez experimentamos la mayor comunión y gozo cristiano cuando estamos unidos con los hermanos ante el trono de la gracia y orando los unos por los otros. Esta es una oración ¿para qué? Para la madurez. Esa es una oración para la madurez. Y Pablo empieza con amor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermanos, el gozo no es una cosa que nosotros buscamos por nuestra propia cuenta. El gozo lo encontramos a través de la persona de Cristo. De hecho, hermanos, si nuestro amor cristiano es lo que debe ser, todo lo demás marchará bien. Pablo pide a ellos, por ellos, para que puedan experimentar el amor que abunda en amor. El amor cristiano no es ciego, El amor cristiano no es ciego. Como dice el mundo por ahí, el amor es ciego. No, el amor cristiano no es ciego. El corazón y la mente obran juntos para poder tener el amor que se sabe discernir y el discernimiento que sabe amar. El apóstol quiere que sus amigos crezcan en discernimiento y sean capaces de distinguir las cosas que disciernen entre sí. La habilidad de distinguir es una característica de madurez. Nosotros tenemos que perseguir la madurez cristiana. A veces tú ves hermanos con meses de cristianos, de aceptar a Cristo, y a veces actúan mejor que nosotros que tenemos 20 años y 25 y así. Y no es que sean maduros, quizá por el deseo y ese primer amor que experimentan cuando aceptan a Cristo. Pero eso debe crecer cada vez más en nosotros. Pablo también pide a Dios que ellos puedan tener un carácter cristiano maduro,
sincero e irreprensible. Hermano, y aquí la palabra griega traducida sincero puede tener varios significados. Algunos se traducen probada por la luz del sol o por la luz solar. El creyente sincero no teme estar frente a la luz. Sincero también quiere decir girar rápidamente en un sedazo, lo cual sugiere la idea de zarandear con el fin de quitar el tamo. En ambos casos la verdad es la misma. Pablo ora para que sus amigos, sus hermanos, tengan la clase de carácter que pueda pasar la prueba. Debemos orar por los demás hermanos para que puedan soportar y pasar la prueba. El apóstol pide por ello. Y lo hace para que nos encontremos irreprensibles en el día de Cristo. Esto quiere decir que debemos tener vidas que no causen a otro tropiezo, para que ellos estén listos también para el tribunal de Cristo, cuando Cristo regrese. Véase 2 Corintios 5:10 y 1 de Juan 2:28. Haremos bien en hacernos las siguientes preguntas al ejecutar discernimiento espiritual. ¿Haré que otros tropiecen? ¿Me avergonzaré a la venida de Cristo? El apóstol también ora para que lleguen a la madurez al servicio cristiano. Él quiere que sean llenos del Espíritu Santo y fructíferos. Espíritu Santo y fructífero. Verso 11, ya por último, hermano. No está interesado simplemente en la actividad de la iglesia, sino en la clase de fruto espiritual que se produce cuando estamos en comunión con Cristo. Ese es el interés que quiere transmitirnos en esta carta el apóstol Pablo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. Sin Cristo nos es imposible dar fruto. Muchos creyentes tratan de producir resultados por su propio esfuerzo, en lugar de permanecer en Cristo y dejar que Cristo produzca el fruto. Ahora, hermano, ¿cuál es la clase de fruto que Dios quiere ver en tu vida? Él quiere el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Carácter cristiano que glorifiquen a Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros los creyentes. Miren, Pablo compara la obra de ganar alma con llevar frutos, Romanos 1:13. Y también menciona la santificación como un fruto espiritual, Romanos 6:22. Él nos exhorta a llevar fruto en toda buena obra, Colosenses 1:10. Y el escritor Hebreos nos recuerda que nuestra alabanza es el fruto de labios, 13:15, Hebreos 13:15. Ahora, hermano, el árbol frutal no hace ruido cuando produce fruto, sino que sencillamente deja que la vida interior trabaje de forma natural y el fruto es el resultado. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Y concluyo. La verdadera comunión cristiana consiste en tener algo en común, lo cual es mucho más profundo y significativo que una mera amistad. No confunda la comunión cristiana con un amiguismo que usted tenga con alguien o con un hermano, que eso no es comunión cristiana. Un hombre tuvo que ir a la ciudad para ser operado y no quería ir. ¿Por qué no puedo ser operado en mi casa?, le preguntó al doctor. No conozco a nadie en esa ciudad tan grande e inhospitalaria. Pero cuando él y su esposa llegaron al hospital, un pastor le dio la bienvenida y lo invitó a quedarse en su hogar hasta que encontrase alojamiento en otro lugar. La operación era un caso serio y la espera en el hospital larga y difícil, mas la comunión con el pastor y su esposa trajo un nuevo gozo al hombre y a su esposa. Reflexión, hermano, aprendieron que las circunstancias no tienen que robarnos el gozo si permitimos que las circunstancias fortalezcan la comunión del Evangelio. ¿Entendieron esa parte? Aprendieron que las circunstancias no tienen que robarnos el gozo si permitimos que las circunstancias fortalezcan la comunión del Evangelio. Y ese es el mensaje, hermano, la comunión uno con otro. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a servirle con amor y a servirle a nuestros hermanos con amor también. Esa es la exhortación del apóstol Pablo en esta parte que vimos. Y recuerden que le dije en una ocasión que el apóstol Pablo practicaba el amor. No es fácil. No es fácil amar a otro que le esté haciendo algo malo a usted. Pero es posible. Y en Cristo podemos. Así que vamos a practicar el amor los unos con los otros. Oremos. Padre bueno, gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí reunidos, mirando tu palabra, sabiendo, Señor, que ellas traen refrigerio a nuestras almas, que a través de ella conocemos el gozo espiritual que tú nos das a través de Cristo. Gracias porque hemos sido lavados con tu sangre, Señor. Y ese es el gozo que no puede salir de nuestra vida, no importa cuánto